Saludos estudiantes. En la presentación de hoy estaremos observando y estudiando cómo el Heterogeneous Nuclear RNA, o como habíamos estudiado en presentaciones anteriores, se procesa antes de ser exportado al citoplasma. Recuerden, este tipo de RNA es el que se produce por la RNA polimerazado para luego ser procesados y que se conviertan de un mRNA inmaduro, un pre-mRNA, a un mRNA completamente maduro que pueda ser traducido por un ribosoma y convertirse en una proteína. Como les mencioné en la transparencia anterior, el hnRNA es el RNA que se produce a partir de la transcripción de la RNA polimerazado. Y como habíamos dicho, estos RNA, cuando tienen sus intrones, los intrones van a ser bastante grandes, pueden ser más pequeños, pueden tener más, pueden tener menos, y por eso hay una distribución de tamaño de estos hnRNAs bien amplia. Y además es importante que sepan que tienen una baja estabilidad. Por eso es que hay que procesarlo. Ahora, los hnRNPs es la parte proteica que se encuentra junto con el hnRNA. O sea que los hnRNPs son la mezcla de hnRNA con ciertas proteínas. Otro detalle es que estos hnRNAs, o vamos a llamarlo pre-mRNAs, solamente se van a encontrar en el núcleo, porque el pre-mRNA no sale al citoplasma hasta que esté completamente procesado. Antes de que ocurra el procesamiento de los intrones, va a venir una guanina y va a unirse al último nucleótido que está en la región 5' de la hebra de pre-mRNA o el hnRNA. Este proceso, que se conoce como un capping process, puede ocurrir durante la transcripción también. Y se piensa que puede ser importante para que pause la polimerasa cuando necesita terminar de parar la transcripción. Pues este 5' cap, vamos a cambiar de color, tiene que ser metilado. Aquí tenemos un grupo metilo. Y los otros nucleótidos que le siguen, los próximos dos nucleótidos, también pueden ser metilados. Esta imagen es del libro. Esta imagen es del libro. Aquí tienen otra imagen que presenta lo mismo. Tenemos el 5' cap a través de un 5' linkage. Tenemos el grupo metilo y grupo metilo. Y esto le da estabilidad. Esto es lo que una de las cosas que comienza a darle estabilidad a ese transcripts de RNA. Estos hnRNAs o pre-mRNA van a contener intrones y van a contener exones. Lo que divide la barrera entre un intrón y un exón son secuencias que se conocen como splice sites. Son las secuencias que están
rodeando la barrera entre el exón y el intrón. El 5' splice site del intrón incluye la secuencia de consenso GU. El splice site 3' del intrón incluye la secuencia de consenso AG. Vamos a poner aquí un ejemplo. Esto es un exón. Esto es otro exón. Esto es un intrón. Y aquí vamos a tener en el 5' splice site, vamos a tener la secuencia de consenso GU. Y en el 3' splice site vamos a tener la secuencia de consenso AG. Aquí estamos observando el mismo fenómeno. Tenemos los splicing signals para los tipos de intrones U2 type. Vamos a hablar más de esto porque esta no es la única secuencia de consenso que existen para los intrones. Tenemos aquí el GU consensus site y aquí tenemos el AG consensus site y aquí tenemos el branch site. El branch site es importante porque lo que va a ocurrir es una unión entre esta región a esta región, al branch site. Y como siempre les digo en clase, pues no todo es siempre, no todo es nunca, estamos hablando generalmente. Les quiero decir con esto que hay otros intrones que existen que no siguen la regla de GUAG. Tienen otras secuencias consenso. Por ejemplo, en el U12 type introns, las secuencias de consenso son AU y AC. Para otros tipos de U12 type introns, sin embargo, tenemos las secuencias de consenso GU y AG. En esta transparencia lo que se quiere demostrar es que el splicing o el empalmamiento depende del reconocimiento de los pares de splice sites. Todos los splice sites 5', o sea que son los que se encuentran en esta región del exón, son funcionalmente equivalentes. Así que todos estos son funcionalmente equivalentes. Igualmente, los 3' sites del intrón son todos funcionalmente equivalentes. Para resolver esto, hay secuencias adicionales que están bastante conservadas alrededor de los 5 y 3' sites que definen los splice sites funcionales de otros lugares potenciales donde podría ocurrir el splicing en la molécula de pre-mRNA. Pues siguiendo esta regla, vamos a tener el pre-mRNA. Vamos a hacer deleción de todos los intrones. Y nos vamos a quedar con 1, 2, 3, 4 exones que están aquí. 2, 3, 4. Si se aparean los lugares incorrectos, por ejemplo, este GU con esta AG, como podemos ver aquí, ¿qué va a ocurrir? Vamos a perder un exón, como dice aquí, remove exons. En este ejemplo, este GU estaría
interaccionando con este AG. Y entonces aquí vamos a perder este exón, vamos a perder otro exón. El splicing o el empalmamiento del pre-mRNA procede en 2 etapas y se forma una molécula intermedia conocida como un lariat. Un lariat es esta estructura así, que la ven aquí y la ven aquí. Lo primero que ocurre es que ocurre un corte en el lugar 5' del intrón. Tenemos 5', tenemos el 3', donde termina aquí la secuencia de consenso. Y la secuencia de consenso, específicamente en los animales, va a ser una pirimidina. Buscar el lapicito. Una pirimidina, un nucleótido, otra pirimidina, una purina, una adenina y otra pirimidina. Aquí vamos a hacer el corte en la región 5' del intrón. Esta es la región 5' del intrón. Esto estaba unido a la parte 3' del exón. Pues se forma ese corte y ocurre un enlace conectando la parte 5' G del intrón a la parte 2' de la adenina que se encuentra en el branch site. Este era el branch site que les había hablado anteriormente. Ahora se separa el AG, esa secuencia AG, que es el final 3' del intrón, se separa de el otro exón. Así que vamos a tener aquí los 2 exones. Entonces el intrón va a ser soltado en forma de lariat. Y tenemos aquí nuestro exone empalmado, spliced. Y aquí queda el intrón, que estaba en forma de lariat. Se elimina y se degrada. Hasta ahora hemos visto el procesamiento de intrones, lo más básico. Pero estos intrones, a diferencia de los que discutimos la semana pasada, como los Class 1 introns, no son autocatalíticos. Necesitan una combinación de small nuclear RNAs, que son una de muchas pequeñas especies de RNA que están confinadas al núcleo. Y varias de ellas están envueltas en el splicing y otras reacciones de procesamiento de RNA. Junto a eso, también tenemos los Small Nuclear Ribonucleosomal Proteins, que son complejos de RNA y proteína que combinan moléculas de pre-mRNA no modificadas con otras proteínas para hacer lo que se conoce el spliceosome. El spliceosome, que es toda la maquinaria que se necesita para que ocurra el splicing correcto del pre-mRNA. Hay 5, mira si se me cortó aquí, hay 5 snRNPs envueltos en el empalmamiento y se conocen como, voy a escribirlo aquí, 5 snRNPs involved in splicing. Ellos tienen unos nombres específicos, los vamos a ver en otras transparencias, así que deja apuntarla aquí. Son U1, U2, U5, U4 y U6. Además de esto, tenemos unas proteínas que se llaman,
estos son como bullets siguiendo de esta transparencia, tenemos otras proteínas que se llaman splicing factors. Y estos splicing factors son componentes del spliceosome, pero no son snRNPs, proteins in spliceosome. Okay. O sea que estos splicing factors son proteínas que no son snRNPs, pero se encuentran en el spliceosome. Esto es una gráfica donde presentan los componentes del spliceosome. El propósito de esta gráfica es demostrar que estos 5 sRNPs que les mencioné, U1, U2, U5, U4, U6, forman casi la mitad de la masa del complejo completo. Y es un complejo que que pesa 12 megadaltons. Es bien grande. Para que ocurra el splicing pathway de principio a final, hay una etapa que se llama la etapa de commitment. El lápiz. De commitment o de compromiso. Tenemos aquí el exón, el intrón, el exón, el intrón y el próximo exón. Secuencias de consenso GU, secuencias de consenso AG. Vamos a borrar esto. ¿Qué ocurre primero? Vamos paso por paso. Tenemos las proteínas U1 o el SRP U1 y la proteína SR que están aquí definiendo el 5' splice site del intrón. Luego, el complejo U2AF reconoce el 3' splice site. Esto recluye a la proteína BBP, que es el Branch Point Binding Protein. Y aquí entonces vamos a reconocer lo que va a ser el branching site. Las proteínas SR entonces hacen como un puente entre los 5' y 3' splice sites. Y en este momento es que se forma el compromiso. El compromiso de que este pre-mRNA va a continuar en su maduración. Para que ocurra el E-complex, para que se forme el E-complex, que es el complejo que determina si va a haber compromiso hacia el splicing pathway, pues hay dos modelos diferentes. Un modelo se basa en la definición de intrones y el otro modelo se basa en la definición de los exones. Aquí estamos viendo lo que vimos en la transparencia anterior. Los SR proteins ayudan a definir la punta 5' y 3', 5' y 3' de ese intrón. Y el SR protein actúa como un puente entre la punta 5' y 3'. Lo otro que puede ocurrir es que
la proteína SR y los factores U2AF que vimos en la transparencia anterior reconozcan el exón. Si se fijan aquí, la proteína SR está en el intrón y aquí la proteína SR está en el exón. Y tenemos la otra proteína SR en el exón. Y aquí no tenemos en este momento el branching protein. No importa cuál modelo sigamos, si el de intron definition o el de exon definition, eventualmente vamos a terminar con lo mismo. Aquí hay un switch de las interacciones del exón a las interacciones que están a través del intrón. Vamos a tener este puente proveído por las SR proteins, donde estamos acercando la punta 5' con la 3' de ese intrón. Una vez tenemos el commitment complex, el complejo de compromiso o el E-complex, podemos proceder a que se forme el pre-spliceosome, que se conoce como el A-complex. Teníamos U1 y ahora llega el U2. El U2 llega para acoplarse con el branch site en la presencia de ATP. Aquí se consume energía. Ahora vienen llegando los demás factores U. Llega U4 y U5. Y esto convierte el complejo A, que era el pre-spliceosome, al B1 complex, que es el mature spliceosome. Una vez llega este U5, estamos listos para perder U1, y U4. Esto hace que se forme un centro catalítico. Ese centro catalítico, la U6 se parea con el 5' splice site. Y la U6 también se puede parear con el U2. El U2 se mantiene pareado con el branch site. Y de esta forma la proteína U5 está interactuando con ambos exones a través de esta estructura. Este complejo se llama B2. Ya habíamos comentado que perdimos el U4 y que los factores U6 y U2 están en posición para formar un sitio activo catalítico. Recuerden que para que ocurra el splicing, como vimos con los intrones autocatalíticos en la presentación pasada, necesitamos dos reacciones de transesterificación. Y estas dos reacciones en el spliceosome activado, que es el C-complex. Y aquí tenemos en el segundo paso de transesterificación que el 3' splice site ha sido roto y los exones han sido ligados. Vemos aquí. Recuerden que hay una categoría de intrones que no tienen las mismas secuencias de consenso para que ocurra el splicing. Por eso tenemos lo que se conoce como un minor spliceosome. ¿Okay? Estos minor spliceosomes son bien similares a los spliceosomes normales, lo que estábamos hablando,
Pero la diferencia es que se encarga de sacar intrones que son, podrían decirse, raros, no comunes, que tienen diferentes secuencias de consenso. Los minor y major spliceosomes contienen ambos el U5, pero el minor spliceosome tiene diferentes SNRNPs para U1, U2, U4 y U6. Se piensa que el pre-mRNA splicing o el hnRNA splicing comparte mecanismos similares a los intrones autocatalíticos del grupo 2. No con los intrones autocatalíticos del grupo 1. El grupo 1, recuerden que tiene, aquí está el grupo 1, recuerden que tiene este paso donde viene una guanina a hacer la primera reacción. El nuclear RNA, mRNA, hnRNA, pues ocurre este primer transfer donde esta adenina reacciona con esta guanina, y el second transfer donde la guanina interacciona con esta G y se pierde el intrón, se hace en forma del ARIAT, y entonces tenemos el empalmamiento del exón 1 y el exón 2, dos transesterificaciones. ¿Recuerdan los group 2 introns que estábamos discutiendo en la clase pasada? Es bien parecido, tenemos un ataque de esta adenina a esta guanina y de esta guanina a el nucleótido que se encuentra al principio del exón 2. Los intrones del grupo 2 se doblan de su estructura secundaria, tiene una forma que genera un sitio catalítico parecido a la estructura del sitio catalítico que forman los SNRNPs U6, U2. Bueno, hasta ahora hemos visto el splicing como un evento que ocurre solito, ¿verdad? Pero el splicing está integrado a varios pasos en la expresión genética. El splicing puede ocurrir mientras está ocurriendo la transcripción. También puede ocurrir después que ocurre la transcripción. Los complejos de transcripción y splicing están física y funcionalmente integrados. Además, el splicing está conectado a la exportación del mRNA cuando ya está maduro y su estabilidad. Recuerden que el hnRNA, les dije al principio de la presentación, que era una molécula muy inestable. Ahora vamos a introducir al Big Picture lo que se conoce como un Exon Junction Complex. Y esto es un complejo proteico que se ensambla en las uniones exón-exón, como pueden ver aquí. Tenemos exón, tenemos el intrón, ocurre el splicing. Las proteínas que tienen que hacer el splicing pues se pegan al splicing complex. Luego que ocurre el splicing y están los exones juntos, hay una proteína que se queda
en la unión exón-exón o el exon-exon junction. Y ese exon junction complex se va a ensamblar donde termina un exón y comienza el otro. Este complejo el EJC complex está envuelto en la exportación del RNA al citoplasma, la localización del mRNA y de la degradación del mRNA. En esta transparencia les estoy mostrando un ejemplo de cómo el proceso de splicing puede estar envuelto con el decay, el decaimiento o degradamiento de mRNA que tiene mutaciones. Si recuerdan, los nonsense mutations son los que le ponen un codón de stop prematuro al RNA. Este es el codón normal, pero aquí ocurrió una mutación y se formó un codón de stop prematuro. Ok, viene el exon junction complex, exporta el mRNA al citoplasma. Tiene que llegar al citoplasma porque tiene que ocurrir una ronda de traducción. Aquí está el ribosoma. El ribosoma va a empezar a traducir ese mRNA para convertirlo eventualmente en una proteína. ¿Qué ocurre? Pues si el ribosoma se encuentra con este stop codon antes de tiempo, va a llegar una proteína que se llama UPF. ¿Por qué el ribosoma sabe que este no es el stop codon normal? El ribosoma no lo sabe, simplemente el exon junction complex está posicionado después del stop codon, cuando el stop codon se supone que sea aquí. Esto provoca que el UPF pueda activar ''esta proteína que se llama decapping protein. El decapping protein pues le quita la punta 5', esa guanina 5', que habíamos dicho en las primeras transparencias de esta presentación, que es el primer paso para darle estabilidad al mRNA. Pues al quitársele el cap a través del decapping enzyme, va a ocurrir la degradación del mRNA. Y así impedimos que esta proteína mutada o este mRNA mutado que se va a convertir en una proteína, pues se traduzca en una proteína funcional. Lo evita. En la clase que viene vamos a continuar hablando del procesamiento del mRNA para que se forme en una molécula funcional, activa y que pueda ser traducida a una proteína. Espero que se encuentren bien. Nos vemos el martes. Chao.